Te amo mucho, vete y no piques más. Va a pedirle al pastor que pase con los otros. Karen, no me hagas caras, Karen. Está buenísimo. Gracias. Amén. Vamos a pedirle a los de la escuela dominical, pueden pasar los niños con sus maestros. Amy puede ir allá, van a ir a la clase. Amén. Nosotros que nos quedamos acá, vamos a meditar en la palabra del Señor como cada semana lo hacemos. Y yo les voy a pedir que mientras van pasando los niños y todo, usted busque su Biblia, la vamos a usar bastante esta noche. Y yo le voy a pedir que vaya abriendo su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Y yo le voy a pedir que en esta noche usted ponga atención, porque yo no sé si va a ser para usted lo que fue para mí, pero este mensaje ha abierto la perspectiva de mi propósito en Dios. Tomé notas del hermano Bill Cloud, así es que le doy el mérito a él por las notas también, pero nosotros vamos a recibir el mensaje acá. Y dice la palabra del Señor así: entonces Elías el Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Entonces la palabra de Jehová vino a él diciendo: apártate de aquí y dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Keriat, que está al frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten ahí. Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, y fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías diciendo, perdón, se me movió esto. Estamos en el versículo 9, ¿verdad? Dice: levántate y ve a Sarepta de Sidón y habita allí, y he aquí que yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, la llamó y le dijo: por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Padre, yo te pido que en esta noche esta palabra, Señor, traiga luz a nuestra vida
esta palabra traiga revelación a nuestra vida y podamos, Señor, tomarla en nuestro corazón y caminar con ella para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. La palabra del Señor nos dice que de un pronto a otro, si pudiéramos decir de la nada, aparece un personaje. El personaje se llama Elías. El personaje es un profeta que curiosamente no tenemos mucha información de su pasado. Solamente que se llamaba Elías Tisbita, o que era de Tisbei o Tisba. ¿Ok? Ahora, el problema con esta referencia que la Biblia hace es que no nos da de qué tomarnos, de qué cogernos para entender y para poder mirar el ministerio de él. Hay una palabra en el libro de Mateo que nos va a ayudar a ir metiéndonos y descifrar el enigma de este profeta. Dice Mateo 17:1 al 12 también. Dice: 6 días después, Yeshua tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y les hizo subir aparte a un monte alto. Y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Yeshua: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas o sucás. ¿Ok? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún él hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra. En otra versión dice: les ocultó de sus ojos. Y he aquí salió una voz de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y temieron en gran manera. Entonces Yeshua se acercó, los tocó y les dijo: levantaos, no teman. Y cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Yeshua mismo solo. Mientras ellos descendían del monte, Yeshua les mandó diciendo: no mencionen la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces, se me mueve. Entonces los discípulos, Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo dijo: a la verdad Elías viene. Y oiga la frase clave o la palabra clave que envuelve el ministerio de este profeta. Dice: a la verdad Elías viene y restaurará todas las cosas. Esto fue algo que me impactó a mí, porque yo siempre creí
que la Biblia decía que el Mesías era el que iba a restaurar las cosas. Pero de la boca del mismo Mesías dice que no es así. El mismo Mesías dice que el que va a restaurar todas las cosas es Elías. Vuelvo y leo, versículo 11. Y respondiendo Yeshua a la interrogancia o a la pregunta que le hacen los discípulos: Señor, pero dime una cosa, ¿no es que Elías tiene que venir primero? ¿No es cierto que los escribas nos dicen que antes que venga el Mesías tiene que venir Elías primero? ¿Ok? Dice el Señor, correctamente. Dice, a la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Más incógnitas quedan en el mensaje que el Señor le da a los discípulos. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Dice el versículo 12. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Más bien hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos o en manos de ellos. ¿Ok? Primeramente lo que vemos, Yeshua lleva a los discípulos al monte a orar o a estar con él a solas. Lleva a Pedro, lleva a Juan y lleva a Jacobo. Y dice que mientras están ahí los cuatro, algo sucede, una manifestación sobrenatural de Dios sucede. Y en nuestro lenguaje decimos, hubo una transfiguración. ¿Ok? Y dice que de un momento a otro, el cuerpo y la vestidura de Yeshua empezaron a resplandecer de una manera sobrenatural. Pero además de esto, aparecen dos personajes con él. Uno es Moisés y el otro es Elías. ¿Ok? Ahora, ellos, primeramente que nada, seguían reconociendo que aquel hombre que estaba brillando de la luz de la gloria de Dios, era el mismo Cristo, el mismo Mesías. O sea, en eso ellos no tenían problema en eso. ¿Ok? Sino que cuando ellos tuvieron en ese momento que el Mesías se transfigura y aparecen los dos personajes, ellos inmediatamente, de una forma sobrenatural, entienden que aquel personaje que está frente a ellos, que ellos lo conocen ya por un tiempo, que le llaman Yeshua o Jesús, que es el maestro, ellos reconocen inmediatamente que aquel personaje, como él dijo, él es el Mesías. ¿Ok? Entonces, la primera gran incógnita de la revelación que ellos tienen no es solamente que aquel ser de carne y hueso que anda con ellos, come con ellos, duermen, andan juntos, de un momento a otro recibe una manifestación de la gloria de Dios. Ese es el primer asunto. Ahora, dice la Biblia, sigue diciendo después, que cuando aquella nube le cubrió a él, se oyó una voz desde la nube, desde aquel resplandor. Y la voz fue la misma que se oyó cuando Yeshua fue bautizado, con las mismas palabras: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces inmediatamente ellos hacen la conexión. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Mesías. O sea,
digámoslo así, no cabe duda en ellos. ¿Ok? El problema es que si ese es el Mesías, ¿dónde está Elías? Bueno, la palabra nos dice que Juan era un tipo de Elías, ¿verdad? Pero lo que leímos nos dice que cuando Elías venga, restaurará todas las cosas. Y ellos todavía no estaban viendo las cosas restauradas. Entonces, ¿cómo conciliar las incógnitas que tienen? ¿Cómo conciliar las preguntas que tienen? Primeramente, ellos entienden, Moisés representa la Torá, Elías representa a los profetas. Son los dos testigos, valga la redundancia, que atestiguan que aquel personaje es el Mesías, porque en algún momento el Señor dijo: en la Torá y en los profetas está escrito acerca de mí. ¿Quieren conocerme? Vayan ahí y van a entender quién yo soy. Entonces ellos entienden que aquel hombre es el Mesías. Y aturdidos por la visión, empiezan a correr un montón de pensamientos a la velocidad de la luz y a tratar de reconciliar las cosas, las enseñanzas, la palabra. Y dice: un momento, Señor, un momento, maestro, pero es que si tú eres el Mesías, lo estamos viendo como en realidad lo eres. ¿Dónde está Elías? ¿Y dónde está la restauración que tiene que suceder? ¿Ok? Ahora, ¿por qué nos dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Y oiga qué interesante. Yeshua no dice ellos están equivocados. No, está correcto. Elías tiene que venir primero. Y cuando Elías venga, va a restaurar todas las cosas. Ahora, entendemos que Elías vino en una manifestación. ¿Ok? Esta manifestación fue Juan el Bautista. Veamos lo que dice Lucas. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17. Dice: puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido bien a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Dice: oiga, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la orden de Abdías. De hecho, muchos creen que Zacarías no solamente era sacerdote, sino que en esa oportunidad era el sumo sacerdote. ¿Ok? Eso quiere decir que Juan, su hijo, también era sacerdote. Era de la línea sacerdotal, ¿verdad? Dice: su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto estamos hablando años después de que Yeshua murió. ¿Ok? Todavía Lucas sigue diciendo, ellos vivían, dice,
y justo, ambos eran justos delante de Dios y vivían irreprensibles. ¿Cómo era que eran justos? Porque Dios los había declarado justos. ¿Y cómo se mostraba su justicia? Viviendo irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice, no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que cuando Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Él fue al lugar santo frente al altar de bronce. Ahí era donde se quemaba el incienso delante de Dios. ¿Ok? Dice, Zacarías se turbó. Dice, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces el ángel del Señor se le apareció puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó cuando le vio y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, Johanán en hebreo. Tendrás gozo y alegría y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. O sea, él era un nazareo. ¿Ok? Y hará que muchos de los hijos de Israel, oiga, vuelvan al Señor su Dios. Él mismo irá delante del Señor. ¿Cómo? Con el espíritu y poder de Elías. ¿Para qué? Para volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. O sea que Yeshua nos lo dice y la palabra aquí en el Evangelio de Lucas nos lo dice, que el nacimiento de Juan fue algo sobrenatural, no solamente de que Elizabeth pudiera tener un hijo, sino que sobre Juan, dice, vendría, sería lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre. Y él, pongámoslo en nuestras palabras, él ministraría al pueblo a través del Espíritu y el poder de Elías. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la ministración en el Espíritu y el poder de Elías? Dice aquí, dice, él mismo irá delante del Señor con el Espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia. Entonces, por un lado, allá en el monte de la transfiguración, la palabra nos dice que aparece Moisés y Elías. La palabra nos dice que Elías tiene que venir primero para preparar el camino del Señor. Y la palabra nos dice que Juan, no que era Elías, no era Elías, vino en el espíritu y el poder de Elías. ¿Ok? ¿Para qué? Para hacer el trabajo que Elías le fue encomendado, que fue restaurar todas las cosas. Y aquí dice, volver el corazón de los padres a los hijos y a los desobedientes a la prudencia. ¿Ok? En otras palabras, cuando Juan vino, vea qué interesante, algunos datos históricos. Cuando Juan vino, Juan era sacerdote, porque Zacarías era sacerdote. No hay que ser teólogo para entender eso. ¿Ok? ¿Dónde ministraba Juan? ¿En el templo? En el desierto, ¿verdad? Fuera del templo. ¿Ok?
Ahora, Juan ministraba y bautizaba en un lugar específico en el río Jordán. El lugar se llama Bet Abará. Bet Abará en hebreo significa Bet casa, Abará, los que cruzan. O sea, la casa de los que cruzan. Eso significa Bet Abará. Ahora, este lugar, Bet Abará, era el lugar por donde los israelitas entraron a poseer la tierra prometida cuando cruzaron el río Jordán en el tiempo de Josué. Veamos Josué capítulo 4, Josué capítulo 4, versículo 1. Josué capítulo 4, versículo 1 al 7 dice: cuando toda la gente acabó de cruzar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros, y las pondréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Josué llamó a los 12 hombres a quienes había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Dijo, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios hasta la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que este sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos os pregunten en el futuro diciendo: ¿qué significa para vosotros estas piedras? Les responderéis: las aguas del Jordán fueron cortadas ante el arca del pacto de Jehová. Cuando ésta cruzó el Jordán, las aguas del Jordán fueron cortadas, por la cual estas piedras sirven de memorial a los hijos de Israel para siempre. O sea, Juan ministró en el mismo lugar por donde Israel cruzó por primera vez a poseer la tierra prometida. Ahora, también se dice que este lugar, Bet Abará, fue el lugar donde Elías y Eliseo cruzaron el Jordán cuando iban juntos hacia el monte. O sea que vemos a Juan no solamente, por decirlo algo, en una forma espiritual, ministrando, sino que aún imitando, o qué podríamos decir, siguiendo los pasos de aquel que fue su antecesor y ante el cual Dios había establecido un propósito, y él era pregonero o precursor de ese propósito. O sea, Juan no bautizó en cualquier lugar, bautizó en el lugar donde las aguas se dividieron, bautizó el lugar donde Elías cruzó con Eliseo. ¿Ok? Ahora, Juan quería con esta serie de circunstancias, Juan quería que la gente pudiera identificarlo a él con el propósito de Dios, o con el propósito que Dios tenía para él. Él no era un sacerdote más en Israel, él no era un profeta más en Israel. Él apareció con un propósito específico, y fue continuar con el ministerio de Elías, que es el ministerio de la restauración. ¿Ok? Ahora, ¿hacia qué quería dirigir Juan el mensaje? Él quería dirigir el mensaje hacia el pueblo, para que el pueblo retornara al Señor.
En otras palabras, para que el pueblo verdaderamente volviera a la senda, lo que los profetas llaman la senda antigua. ¿Ok? Exactamente, ese era el mismo mensaje de Elías. Si nosotros recordamos, cuando Elías enfrentó a los profetas de Baal, Elías vemos que llega y él se le presenta una situación muy particular. El pueblo de Dios, no el impío, no el inconverso, no las naciones, el pueblo de Dios se había apartado de la senda de Dios. La senda de Dios es la Torá. El camino de Dios es la Torá. La gente lo había dejado. No había dejado de adorar a Dios. Si lo ponemos en nuestras palabras contemporáneas, seguían yendo a la iglesia, habían cultos, diezmaban, ofrendaban, hacían vigilia, tenían oración. Todo muy normal. Pero se habían apartado de la senda de la palabra. Y el mensaje de Juan, al igual que Elías, en este caso, con los profetas de Baal, ahorita lo vamos a ver más adelante, era que el pueblo retornara su corazón a Dios. Porque aparentemente servían a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vemos la escena ante la cual se presenta a Elías para confrontar a los profetas de Baal, como les digo, seguían ofreciendo holocaustos, seguían los rituales común y corrientes, pero ¿cuál era el problema? Que su fe estaba mezclada. Estaba mezclada con las creencias y culto a Baal. Estaba mezclada con la creencia de la diosa Acera. Dice la Biblia en muchos pasajes, usted lo puede leer en los profetas, dice que todavía quemaban en los lugares altos incienso. No se lo quemaban a Dios, era a los dioses falsos. O sea, por eso es que en cierta oportunidad la palabra dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque no es lo que yo digo lo importante. Ahora, antes de comenzar el culto, hablábamos un poco de guerra espiritual. Es muy sencillo pararse y empezar a declarar, yo declaro que esto, y empezar a citar versículos. La lengua no tiene hueso, se mueve como quiera. Pero una cosa es lo que sale de aquí y otra cosa es lo que está aquí. Y eso es lo que Dios está restaurando. Y eso es lo que Dios quería restaurar. Y ese es el mensaje del profeta Elías. Porque yo le dije a Becky, cantemos los días de Elías, porque yo no sé a cuánto les gusta la música, pero tiene un buen ritmo, ¿verdad? Pero ¿es una realidad en nosotros o es simplemente como la mayoría de los cantos en las iglesias? Muy lindos, muy pegajosos, pero sin una consistencia. No que las palabras no sean buenas, no que las palabras no tengan un mensaje, sino que la vida del que lo canta no proclama o no ampara o corrobora ese mensaje. Porque lo cantamos de aquí, pero aquí está. ¿Sabe? Y yo espero que al final, ya ahorita termino, usted entienda qué son los tiempos de Elías. Porque nosotros estamos viviendo en los tiempos de Elías. Los tiempos de Elías son los tiempos finales. Los tiempos de Elías son los tiempos finales. Ahora, esta mezcla de creencias y de adoración era con lo que se confrontó Elías en el pueblo de Israel. Un pueblo cristiano, un pueblo creyente, un pueblo, y no podemos decir que no, porque lo eran. Bueno, no cristiano, pero creyente. Pero ¿qué pasa? Su corazón había sido desviado del propósito de Dios. Ahora, y con esto voy
tratando de ir descendiendo un poco para que les quede la moraleja. Dice la Biblia que Elías era de Elías Tisbita, de Tisbei o Tisba. Resulta que el lugar Tisbei no se localiza en la Biblia, en ninguna parte. Hay algunas sugerencias de que podría ser un pueblo en el área de Jordania, pero la mayoría no está de acuerdo en esto. Sino que más bien la palabra Tishbita la llevan a su raíz, y en realidad lo que la palabra Tishbita nos enseña es un pueblo foráneo. Son gente que no son ciudadanos o descendientes de Israel. Son gente que, en otras palabras, no son israelitas por nacimiento. Tisbei o Tisba simboliza los justos, los gentiles justos, estilo Ruth, la moabita. ¿Ok? A las personas que no eran nativas de Israel, pero habían renunciado a los dioses paganos y se habían vuelto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y a la senda de la Torá, digámoslo así, se les consideraban tishbitas. ¿Ok? Foráneos que se acogieron al pacto de Dios. Vuelvo y repito, al estilo Ruth. Cuando Ruth viene con Noemí, y Noemí le dice, devuélvase porque no hay esperanza, y ella le dice, no, un momento, de aquí yo no me muevo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y tu tierra será mi tierra. ¿Ok? Eso en el pensamiento hebreo, se considera una conversión. ¿Ok? Ahora, como les dije al principio, si esto es así, si Elías no era israelita nativo, y Elías representa una porción del pueblo de Dios muy importante que nos incluye a usted y a mí. ¿Ok? Ahora, también cuando él viene y, como le dije, de la nada aparece Elías Tisbita, un profeta. No sabemos de dónde viene, no sabemos su genealogía, no sabemos nada. De Samuel sabemos, de David sabemos, de otros profetas, pero de Elías no se sabe nada. Ahora, cuando él viene, él toma el liderazgo del pueblo, se echa el pueblo encima, por decirlo de alguna manera. Él toma el liderazgo de la nación de Israel. Y él lo que hace es que confronta al pueblo. Entonces, el ministerio de Elías, el espíritu y el poder de Elías, no está hablando de milagros, de levantar muertos. No está mal eso, pero no está hablando de eso. Y yo quiero que ustedes me entiendan. No está hablando de eso. Está hablando de una confrontación del individuo, de la persona, directamente. Elías viene y los confronta a ellos. En Primera de Reyes 18, oiga lo que dice. Primera de Reyes 18, versículo, si no es 18 es 28, es que escribo tan mal que, vamos a ver si es 18, 21. Aquí está, sí, es el 18, 21. Elías le dice al pueblo, van al monte, y Elías los confronta, y oiga lo que les dice. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios,
seguirle. Pero el pueblo no le respondió nada. O sea que el ministerio de Elías es un ministerio, es un espíritu que confronta no al inconverso, sino que confronta al pueblo de Dios. Y le dice al pueblo de Dios, está bueno de jugar en dos aguas. Está bueno de ser hoy muy espiritual y mañana no, y si viene la época de fin de año, y si no viene la época de fin de año, y si vienen parientes, y si no vienen parientes. Está bueno de eso. De una vez, decídase. Si ustedes creen que Baal es Dios, síganlo. Síganlo. Pero si ustedes creen que Jehová es Dios, síganlo, decídanse. Ok, ahora, Yeshua dijo esto mismo o parecido en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Y él le dijo al pueblo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios ya está cansado de retóricas. Ya Dios está cansado de bonitos cantos. Ya Dios está cansado de ambigüedades. Y el Señor pone en blanco y negro. No es el Antiguo Testamento. Para los que oirán esto y crean que es el Antiguo Testamento, es lo que llamamos el Nuevo Testamento. Jesucristo dijo, si me amáis, ok, si me aman, vamos a hacer algo concreto, van a guardar mis mandamientos. Van a guardar mis mandamientos. ¿Ok? Entonces, lo que la palabra del Señor nos enseña, y aquí es donde espero que usted tome para su saco, yo lo he dicho varias veces, pero repitiéndolo es, cuando el ministerio profético se levanta en un lugar, o una persona cree y dice, Dios me dijo, Dios me habló, usted tiene que entender que el verdadero profeta, de acuerdo a la Biblia, es aquel cuyo mensaje confronta a la persona y la hace volver a la senda antigua, la hace volver a la Torá. Ministerio o la profecía no implica, o mejor dicho, no necesariamente implica el predecir el futuro. Yo le decía a Sonia y a Alba, Saúl lo hizo. Pero ¿cómo lo hizo Saúl? Inspirado o ungido por un espíritu de error. Entonces no es el ministerio profético, no es lo bonito que me dicen. El verdadero profeta es aquel que me sacude y me hace recapacitar y me confronta. Tal vez yo no quiera obedecer. Eso no es problema del profeta. Pero ese ministerio me confronta con la verdad de Dios. Y me dice, esto y esto y esto está mal. Arrepiéntase primero. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Que hoy carecemos de eso. El ministerio profético me hace volver del camino del paganismo al camino del Señor. ¿Ok? Ahora, yo he llegado, y se los he dicho a ustedes antes, yo he llegado a iglesias donde dicen, bueno, aquí no somos profetas de mala suerte. Aquí no somos profetas fatídicos. Aquí todo es amor y paz, y Dios va a dar casas, y Dios va a dar carros, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a prosperar. Déjeme decirle con seguridad, es un ministerio movido por un espíritu que no es el espíritu de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, esa actitud agresiva, confrontativa, trae muchos problemas. Ustedes lo ven, Elías, después de que mató a los 450 de Baal, tuvo que ir corriendo porque lo iban a matar a él, ¿verdad? ¿Qué le sucedió a Juan? Le cortaron la cabeza. ¿Ok? ¿Por qué es un ministerio problemático?
porque no dice lo que la gente quiere oír. Si yo le digo a usted lo que la gente quiere oír, en menos, antes de que termine el 2013, no cabe la gente aquí. Se lo aseguro. Pero el ministerio profético es problemático. Esta senda antigua es problemática. ¿Por qué? Porque dice lo que la gente no quiere oír. Le dice a la gente, tú necesitas un compromiso. Si quieres servir a Dios, sírvele. Pero si no le quieres servir, déjate de tanta cosa y sigue haciendo lo que te da la gana. Que eso es, como dijo Pablo en una de sus cartas, como edificar sobre hojarasca. Cuando venga la prueba, todo se va. Pero el ministerio de Elías, el espíritu y el poder de Elías nos confronta. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que cambiemos. El objetivo de Dios es que usted y yo cambiemos. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que ese ministerio de Elías, en el espíritu y el poder de Elías, fue preservado para los tiempos finales. Dice el libro de Malaquías. Dice el libro de Malaquías capítulo 4. Oiga lo que dice: porque he aquí viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará y los dejará, no dejará ni raíz ni rama, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Vosotros saldréis y saltaréis como terneros de engorde, pisotearéis a los impíos, los cuales el día que yo preparo serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies, ha dicho Jehová Sebaot. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, a quien encargué en Horeb leyes y decretos para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y temible. Los tiempos de Elías, cantamos, estos son los tiempos de Elías, ¿verdad? Entonces, los tiempos de Elías son sinónimo, dice, de el día del Señor, grande y temible. Dice, él hará, Elías, hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Ahora, este es un versículo bien interesante, porque dice que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y aunque tiene que ver en un sentido físico, nuestros padres terrenales, más que nada este versículo está hablándole al pueblo de Israel. Está hablándole a la nación de Israel. Y lo que le está diciendo es que Él va a hacer volver el corazón de ellos, que leímos anteriormente, se ha apartado. El corazón de ellos que ha errado, que ha torcido el camino, lo hará volver a los padres. Los padres se refieren a Abraham, Isaac y Jacob. Hará volver el corazón de los hijos a los padres, el de los padres a los hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos la historia de los padres de la fe como Abraham, Isaac y Jacob, vemos que Abraham fue el primero que le creyó a Dios. Y dice, y le fue contado por justicia. Entonces dice que fue declarado el padre de la fe. Pero luego dice que le nació un hijo, Isaac. Y le dijo, nació Isaac y nació Ismael.
Pero le dijo al Señor, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. ¿Ok? Y luego dice que Isaac tuvo dos, Esaú y Jacob. Jacob, cuando viene a encontrarse con su hermano Esaú, dice que antes, qué palabra más tremenda de lo que estamos viendo, dice que antes de cruzar el arroyo. Antes de cruzar el arroyo, porque cruzar el arroyo en la simbología bíblica significa nacer de nuevo. Dice que antes de cruzar el arroyo tuvo un encuentro con el ángel del Señor. Y si usted quiere saber quién es el ángel del Señor, pregúntele a Sonia, a Carlos o a Anaya. Ellos estuvieron cuando yo di esa enseñanza. Dice que tuvo un encuentro con el ángel del Señor. Y dice que luchó hasta la mañana. Y dice que cuando iba a amanecer, el ángel le dijo, déjame porque amanece. Y él le dijo, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Y siguen luchando. Y dice, bueno, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, mi nombre es Jacob. Jacob, ¿qué significa? ¿Qué significa Jacob? ¿Cómo? No, eso lo dijo Esaú. Sí, la palabra Jacob. Jacob, Esaú fue el que determinó que la palabra Jacob significa tramposo. Pero literalmente la palabra Jacob significa mano sobre el talón. Otro día hablamos de eso, pero solamente para que vayan viendo. Y le dijo el Señor, ya no se llamará tu nombre mano sobre el talón. Dice, sino que ahora tu nombre será Israel. El que lucha no contra Dios, sino con Dios y contra los hombres y prevalece. Y dice, y le tocó el ángel la cadera, el nervio ciático, y empezó a cojear. Podríamos hablar toneladas de palabras, pero qué interesante. ¿Qué indica eso? Luego dice la Biblia que salió el sol y empezó a calentarle. Yo no sé cuánto han padecido el nervio ciático, yo he padecido. Y sí, cuando uno se calienta un poquito, acá la cadera, bueno, los que tienen cadera, pero acá, ¿verdad? Acá la cadera, uno siente un alivio. Uno siente un alivio. Y dice que empezó a calentar el sol. Y Jacob, ahora Israel, cruzó el arroyo, dice, y nunca caminó igual. O sea que el que cruza el arroyo jamás puede volver a caminar igual. Nunca en todos sus años de su vida pudo volver a caminar, entre comillas, normal. Porque eso tiene una enseñanza bíblica también, una enseñanza espiritual. ¿Ok? Entonces, dice que el ministerio de Elías va a hacer que los hijos de Dios vuelvan su corazón a sus padres espirituales. ¿Por qué? Porque los han dejado. Han dejado la senda antigua. Han dejado la senda que Él marcó. Y la senda que Él marcó es la senda de la Torá. ¿Ok? Ahora, si estos son los tiempos de Elías, entonces, bíblicamente, sin necesidad de ser muy exégetas, son tiempos de restauración. El versículo 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Ahora, Malaquías 4:4, si nos devolvemos un poquito, nos dice que Elías es enviado con un propósito. Dice 4:4, acordaos de la ley de mi siervo Moisés,
a quien entregué en Horeb leyes y decretos para todo Israel. Leyes y decretos para todo Israel. Ahora, hay que recordar, ¿por qué recordar? Cuando necesitamos recordar algo, ¿por qué necesitamos recordarlo? Y no es una pregunta teológica, es práctica. Porque se nos olvidó. Pero ¿qué sucede? Conocíamos. Entonces hay dos implicaciones en recordar. Uno, que conocemos. Otro, que olvidamos. Olvidamos lo que conocíamos. Ahora, la palabra recordar en hebreo no es que se me olvidó. ¿Ok? No es que se me olvidó. Elías viene a recordar. La palabra recordar en hebreo significa hablar en favor de. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Génesis, la Biblia dice que Noé estuvo 40 días y 40 noches en el mar, o sea, en las aguas del diluvio, dice, y recordó Dios a Noé. No está hablando de que se le había olvidado, sino que Dios intervino en favor de Noé. Por ejemplo, Ana, la mamá de Samuel, dice que estaba orando, dice, y recordó Jehová a Ana y quedó embarazada, ¿verdad? O sea, hablar en favor de, o sea, que Elías lo que viene a hacer es hablar en favor de la Torá. Elías viene a hablar en favor de la Torá. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha olvidado de la Torá. Pero esto provoca un problema en nosotros del siglo XXI. Porque el mensaje que oímos por la televisión, la radio y en los púlpitos es que la ley ya pasó, ahora vivimos bajo la gracia. La ley ya no está en vigencia, los mandamientos ya no hay necesidad de guardarlos. Ahora todo es por gracia y en Cristo somos libres. Entonces, si Elías es el ministerio de los tiempos finales, si Elías viene antes de que venga el Mesías, ¿no estará Dios un poco extraño diciendo que nos va a recordar la ley? ¿Para qué ley? Si ya no se ocupa. ¿Para qué ley si ya pasó de moda? ¿Para qué ley si ya no tiene vigencia? ¿O no será más bien que fuimos nosotros los que equivocamos el camino? Que fuimos nosotros en que en alguna vuelta del camino tomamos la dirección equivocada. Porque en este tiempo, eso es lo que viene a hacer el ministerio de Elías, a recordarnos el mensaje del Señor, la Torá de Dios. ¿Ok? Ahora, la Torá de Dios, uno tiene que entenderla. En la Biblia nunca ha existido la palabra ley. La palabra ley es una traducción griega que viene del griego nomos para traducir la palabra Torá. Siempre ha sido por gracia. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, ¿por qué el pueblo no pudo ser libertado antes? Si ellos hubiesen podido libertarse. Porque no podían libertarse. ¿Cómo fue que ellos obtuvieron la libertad? Confiando en la sangre del cordero. Confiando en que aquel cordero de Pascua, aquel cordero de Pesaj, era suficiente, aquel sacrificio que Dios le dijo, háganlo y pónganlo en los dinteles, en los marcos de la puerta. Ellos entendieron que esa palabra de Dios, esa instrucción de Dios, era suficiente para que ellos pudieran ser libres físicamente de la esclavitud.
lo cual sucedió. Ahora, ellos caminan por el desierto y llegan al Sinaí. Cuando ellos llegan al Sinaí, ya son un pueblo libre. Yo sé que hemos escuchado muchas cosas y no es que está mal. Ellos tenían problemas internos con la esclavitud de egipcio, pero físicamente ellos eran libres. Además, Dios les dijo al cruzar el mar muerto, Dios les dijo: los egipcios que hoy ven, nunca más los van a ver. Y Dios los libera. Una vez que ellos son libres, entonces Dios les dice cómo es que Él quiere que vivan como pueblo libre. La palabra Torah significa instrucción, enseñanza, guía. Eso es lo que significa la palabra Torah. Y lo que Dios dice en la Biblia, que cuando el Señor los salvó de Egipto, que es un tipo de la redención nuestra del pecado, cuando Dios los salvó de Egipto, Él le dijo a Moisés: de ahora en adelante, estoy parafraseando, de ahora en adelante ustedes van a ser un pueblo especial, un pueblo peculiar, un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo de reyes y sacerdotes. Y tienen que apartarse, tienen que ser santos porque yo soy santo. Entonces Dios les dijo cómo es que desde la perspectiva de Dios Él considera que una persona puede vivir en santidad. Ahora, lo que han dicho los teólogos y lo que han dicho los libros y lo que han dicho todos los demás sale sobrando. Pero la palabra de Dios, la instrucción de Dios nos dice a su pueblo cómo es que Él quiere que nosotros vivamos. ¿Ok? Ahora, en Juan capítulo 5, en el versículo 39 al 40, Juan capítulo 5, 39, al 47 dice: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo la gloria de parte de los hombres. Al contrario, yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a aquel recibís. Porque ¿cómo podéis vosotros creer? Pues si recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscáis la gloria que viene de parte del único Dios. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa: Moisés, en quien habéis puesto la esperanza. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, volviendo a la transfiguración, está Moisés y está Elías. Y dice el Señor: el que los va a acusar, el que va a condenar al mundo, el que va a condenar al pueblo desobediente, no es él, sino es la misma palabra. Es la Torah de Moisés, es la instrucción que yo di, dice, ahora, pero si no creéis a sus escritos, si no creen lo que yo escribí, mire, no hay una sola persona creyente que no crea que la Biblia es la palabra de Dios. Pero lamentablemente no creen en la palabra de Dios o en todo lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque si le creyeran, sabrían que yo vengo de Él, ¿verdad? Hay un pasaje, no lo vamos a leer para ya adelantar, ir terminando, pero hay un pasaje bien interesante. Hay un pasaje en el que el Señor habla del rico y Lázaro.
Y dice que hay un mendigo, Lázaro, hay un hombre rico, ¿ok? Y dice que mueren los dos. Lázaro va al seno de Abraham, el rico va al Hades. Y dice que cuando él ve allá a Lázaro, lo ve en el seno de Abraham y le dice a Abraham, Abraham, permite que Lázaro moje su dedo y venga y me ponga una gota de agua en mi boca. Y él le dice, no puedo hacer eso porque hay un abismo que nos separa, bla, bla, bla. Sigue el diálogo. Y entonces dice, bueno, tengo más hermanos. Por favor, mándalos. Manda a alguien, manda a Lázaro o a alguien. Mándalo para que les hable y no tengan que venir aquí. Estoy parafraseando, usted puede leer el pasaje. Pero básicamente lo que el Señor dice, tienen a Moisés y los profetas. Si no le creen a ellos, a nadie le van. Dice, no van a creer al que resucitó de los muertos. Porque es una referencia al Mesías. ¿Ok? Entonces, lo que esto nos dice es que el propósito de Dios, es que el pueblo de Él vuelva a la Torá. Cuando el pueblo de Dios vuelve a la Torá, y esto es un dilema que hemos hablado con Sonia y yo sé que muchos tienen, y cuando el pueblo vuelve a la Torá, se desata un avivamiento. El problema es que no es el avivamiento que usted y yo entendemos. Estoy sudando, pero eso es por otra cosa. Que para arriba y para abajo tengo todo, ¿verdad? Por dentro. Pero no es ese mensaje eufórico que te hace brincar y que te hace. No es ese avivamiento. El avivamiento es cuando el pueblo empieza a buscar y a caminar por el camino del Señor. En el libro de Zacarías, y no lo vamos a leer, pero Dios le da una visión a Zacarías. Y en la visión Zacarías ve una menorá, un candelabro. Y a la par del candelabro, 2 olivos. ¿Ok? En el versículo 14, el ángel le pregunta, Zacarías, ¿entiendes lo que ves? Y él dice, no. Él dijo, no. Le dijo, bueno, esto es una menorá. ¿Y entiendes los 2 olivos? No entiendo. Dice la Biblia, y estos 2 olivos son, en algunas versiones dice, ungidos. Son los ungidos. En otra versión dice, estos 2 olivos son los testigos. La menorá representa a Yeshua. Usted lo puede ver en el libro de Apocalipsis. Dice que había uno en medio, o sea, está hablando del palo central de la menorá, que generalmente es un poco más alto que los demás. Aquí no está, pero casi siempre es un poco más alto. Y se le llama el siervo. En otras palabras, lo que el ángel le dijo, esa menorá que ves es el Mesías. Y esos 2 testigos, yo le sugiero a usted que está hablando de Moisés y de Elías, los mismos que se aparecieron en el monte de la transfiguración, y que ellos son los que dan testimonio de mí, dijo el Señor. ¿Ok? Ahora, estos 2 testigos tienen características diferentes. Uno es Moisés, representa la Torá, pero el otro es Elías. ¿Ok? Elías representa la perspectiva de uno que no es israelita de nacimiento. ¿Ok? O sea, pongamos, no me gusta usar la palabra porque no existe en un sentido, pero Elías representa los gentiles y el propósito de Dios con los gentiles. ¿Ok? Ahora, el propósito de este testigo es llamar al pueblo al arrepentimiento, a la restauración de todas las cosas.
La restauración de todas las cosas significa vivir bajo la Torá. Nada más. Vivir bajo la Torá. Ahora, hay una característica bien interesante que va a suceder cuando este ministerio, porque Elías representa a Elías. Yo creo que literalmente vendrá Elías en algún momento. Pero según lo que la palabra de Dios nos enseña, también Elías puede representar una persona, un grupo de personas, ¿por qué no? Una congregación que viene ministrando en el espíritu y el poder de Elías, porque Juan lo hizo sin ser Elías literalmente. ¿Ok? Entonces, cuando este ministerio entra en acción, si usted sigue leyendo Zacarías capítulo 5, si usted sigue leyendo, leímos el 4, pero si usted sigue leyendo el 5, acuérdese que no habían capítulos en la Biblia ni versículos. O sea que aparentemente sugiere que Zacarías tuvo las dos visiones en la misma oportunidad o al mismo tiempo. Luego Zacarías empieza a hablar de lo que va a suceder cuando el ministerio y el espíritu de Elías se manifieste. Y una de las cosas que él ve es una canasta. Ve una canasta y dice que hay una plomada. Y dentro de la plomada hay una mujer. Dice que la mujer se llama iniquidad. ¿Ok? Y dice que la mujer es tomada por dos mujeres que vienen volando, es tomada y es llevada hasta un lugar que se llama Shinar o Sinar. ¿Quién sabe qué es Shinar o Sinar? ¿Qué es Sinar? Sinar es Babilonia. Es donde fue edificada Babilonia. Entonces, pareciera indicar que en los tiempos finales va a haber una confrontación como sucedió allá en el monte con Elías y los profetas de Baal. Va a haber una confrontación entre la verdad de Dios y los dioses paganos, entre la verdad y la santidad de Dios y la iniquidad de Babilonia. Ahora, no les iba a decir esto, pero se los voy a decir para que queden pensando. Cuando se hace el Sidur, o sea, el orden de Pascua, de Pesaj, o sea, donde se pone la comida, se hacen las oraciones, se leen los capítulos, etc. Todo el ritual, digámoslo así, de Pascua. Hay algo que los ortodoxos han implantado, ¿qué podríamos decir otra cosa? Han incrustado dentro de la celebración, agregado. No es bíblico. Usted no lo ve en ninguna parte de la Biblia, pero vea qué interesante. Al final de la comida, o sea, durante toda la comida, se deja una silla vacía y una copa llena. Eso se le llama la copa de Elías. ¿Ok? Ahora, el ritual, lo que se hace es que se mandan los niños a la puerta para que abran y los niños vienen y dicen, no está Elías. ¿Ok? Entonces, bueno, esperar la próxima Pascua, a ver si Elías ya está. Ahora, parece un ritual insignificante, un ritual, diríamos los que somos muy ortodoxos, no bíblico, entonces lo ponemos ahí a un lado. Pero vea qué interesante. Vea qué interesante. Es que si no viene Elías, no viene el Mesías. ¿Y qué representa Elías? Tishbita.
los gentiles justos. Pareciera indicar que en cada celebración de Pascua, lo que Dios nos está diciendo es que Él está esperando que los de las naciones vengamos y nos sentemos con nuestro hermano Judá. Y después, otra ocasión les hablaré de esto, pero se cumple la profecía de Ezequiel, que dice que tomó 2 palos en su mano y le dijo: pon en una a la tribu de José, a la casa de José, y la tribu de Benjamín y sus amigos, y sus hermanos. Y en la otra pon a la tribu de Judá y sus hermanos. Y tómalos en tu mano y únelos. Y en tu mano vendrán a ser un solo palo. O sea que, ¿qué es lo que Judá está esperando? Que llegue José. Porque Judá sabe que cuando llegue José, el Mesías viene atrás. Y cuando venga el Mesías y llegue Elías, Elías restaurará todas las cosas. Todas las cosas. Por eso es que, hermanos, cuando vamos a este mensaje y analizamos la palabra del Señor, este es un camino duro, este es un camino difícil. ¿Ok? Si usted se da cuenta, cuando Elías llegó al monte y los Baales hicieron su sacrificio y los sacerdotes de Baal se rasgaron y él se burló, y dice que después que todo terminó, él dijo: ahora sí voy yo. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Dice que el altar estaba destruido, había sido profanado, y las piedras habían sido esparcidas. Proféticamente, ¿dónde? Esparcidas en las naciones. ¿Cuáles? Las 12 piedras de las 12 tribus de Israel. Y dice que tomó Elías las 12 piedras y las acomodó hasta edificar el altar del Señor. Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. Y dice que cuando edificó el altar del Señor, cortó el toro de la forma sacerdotal que tenía que hacerse. Dice que lo tomó y dice que lo puso. Y cuando él lo puso y restauró, dice que el fuego de Dios descendió y consumió el holocausto, consumió el agua y consumió las piedras. El propósito de lo que llamamos hoy iglesia es restaurar el ministerio, el espíritu y el poder de Elías. Y nos toca a nosotros, un grupo pequeño que hoy estamos aquí, insignificante tal vez ante la muchedumbre de otras iglesias, nos toca a nosotros tener la visión y luchar por traer al altar esas piedras que están esparcidas entre las naciones. Porque hasta que las 12 tribus de Israel, Ezequiel 37, 38, hasta que las 12 tribus de Israel no sean restauradas, no viene el Mesías. No viene el Mesías. Moraleja: el ministerio de Elías somos usted y somos yo y soy yo. Dentro de muchos, no somos los únicos, lógicamente, pero estoy hablando a ustedes. Somos nosotros, que Dios nos ha llamado a restaurar. El Dios no lo va a hacer. En un sentido, el Espíritu de Dios no lo va a hacer.
Dios encargó ese ministerio, ese mensaje y ese propósito en sus manos y en mis manos. ¿Y qué es lo que tenemos que restaurar? Lo que tenemos que restaurar es el camino de la Torá. Lo que tenemos que restaurar es volver a la senda antigua, es volver a la fe de nuestros padres, es volver a la fe de Abraham, es volver a la fe de Isaac y a la fe de Jacob. Y aunque hay muchos que no quieren, y aunque hay muchos que se echan atrás, especialmente yo le decía a Sonia, este año estas festividades han sido fuertes para mí. No porque a mí me moleste, yo me va y me viene, a mí no me da nada. Pero mi dolor por la gente, todavía debatiéndose, que si pongo el árbol, que si no pongo el árbol, decídanse a qué quiere servir. Si los Baales, sírvale a los Baales y gócese. Si a Dios, camine por la Torá y vive en rectitud. Eso es lo que vino Elías a hacer. Y ese es nuestro deber hacer. Y ese es su deber hacerlo en su casa, hacerlo en su familia, pero sobre todo empezando por su propia vida. Porque si usted es ambiguo, si usted está en que, bueno, leí un artículo en el internet, mi hermano, en el internet se dice lo que usted quiera. En internet se dice lo que usted quiera, hasta que a Elías se lo llevaron los extraterrestres. Mientras usted sigue en esa ambigüedad, Dios te dice en esta noche, se lo digo con todo respeto, con todo mi amor, pero con todo el peso que pueda tener la palabra. Dios te dice en esta noche, decídete. Porque si no te decides, estás en el lugar equivocado. Busca otro lugar. Si vale Dios, sírvanle. Si celebrar el paganismo es lo que queremos, hagámoslo. Pero si queremos andar en justicia y en santidad, hay que volver a la senda de la Torá. La palabra del Señor dice, no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se despreciará a otro. Hermano, no importa lo que suceda en este lugar, yo estoy seguro de lo que Dios me mandó a hacer. Y de lo que Dios me mandó a hacer, como dice el dicho, yo muero con las botas puestas. Pero hay que decidirnos. En otra oportunidad vamos a hablar de Ezequiel 37. Para continuar un poco con el tema del ministerio de Elías. Pero ¿qué le parece si usted se pone sobre sus pies? Becky, pongamos la canción de los días de Elías. Para alegrarnos un poco, porque lo veo muy serios. Pero ahora con conocimiento, sepa lo que está cantando.